Ya estamos aquí otra vez con ustedes. Les agradecemos mucho que nos acepten en el sistema a través del cual nos están viendo. Saludo a María Camila, que como la vez anterior y de aquí en adelante así será siempre, nos acompaña este día. ¿Cómo estás, María Camila? Hola Jorge, muy bien. Un saludo también a nuestros oyentes. Nos alegra que nos acompañen ya en nuestro segundo capítulo de este podcast, donde, como lo dijimos la vez pasada, vamos a seguir analizando todo este panorama en el que se está moviendo el mundo hoy. Bueno, pues como decía, esta segunda sesión de Polianarquía, que es como se llama nuestro podcast, entramos a un tema que, pues seguimos con el tema de la guerra. Creo que es algo que nos inquieta mucho. Sin embargo, le vamos a dar una pequeña orientación a lo que está sucediendo y lo vamos a centrar a lo que Rusia piensa de la OTAN, porque la OTAN tiene en esto un juego específico muy importante, ¿no? Fue la violenta oposición Rusia a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, lo que a fines del 2013 precipitó el Euromaidán, que es el antecedente en donde revolucionario que se fue en contra de la corriente prorrusa ahí en Ucrania, y que a su vez esto fue lo que precipitó la anexión rusa de Crimea, que es el antecedente más importante de esta guerra. Esto fue en 2013, 2014, fue hace 8 años, y después de estos 8 años la incursión de Rusia al este de Ucrania. Pero tras el final de la Guerra Fría fue la expansión de la OTAN. Recordemos que la Guerra Fría fue a partir de que terminó la Segunda Guerra Mundial y duró pues muchos años hasta la terminación de la Rusia soviética, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Fue la expansión de la OTAN. La OTAN fue la organización del Tratado del Atlántico Norte, que le da cabida a todos los países para que conjuntamente se comprometan a que no vuelva a suceder algo similar. Y esto es justamente lo que deterioró la relación de Rusia con el occidente, porque Ucrania, que al pretender entrar a la OTAN, quedó atrapada en medio entre, por un lado, su intención y por otro lado, el rechazo de Rusia a esta decisión. Bueno, en la expansión de la OTAN se produjo muy lentamente y luego, aparentemente en forma intempestiva, tras el colapso de la Unión Soviética, que fue lo que dio por concluida la Guerra Fría. Tras ese colapso que a todo el mundo impactó, no estaba claro que la OTAN fuera a crecer. De hecho, la mayoría de los políticos y militares estadounidenses se oponían a la ampliación de la alianza. Incluso se habló durante un tiempo de disolver la OTAN, porque ya había cumplido con su objetivo, contener a la Unión Soviética, y ahora cada uno podía seguir su propio destino, ¿no? Este es el antecedente que tenemos, ¿no? Una OTAN que se creció, que se formó con una fuerza muy grande, porque había un resentimiento muy reciente de los efectos de la devastadora Segunda Guerra Mundial, y que una vez que se estabiliza, una vez que el peligro de la Unión Soviética desaparecía, aparentemente no se justificaba que continuara. Eso cambió en los primeros años de la administración de Clinton, cuando Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, entra. El impulso para este cambio vino de dos direcciones. Una fue un grupo de convencidos del impacto de la política exterior que formaban parte del Consejo de Seguridad Nacional de Clinton, y la otra fueron los estados de Europa del Este. Esto surge aquí y bueno, ¿cuál es tu impresión, María Camila, de todo este antecedente que tenemos en torno a esta crisis entre Rusia y Ucrania? Así es, Jorge, pues como bien lo dijiste, pues no podemos tampoco dejar a un lado toda esta situación que está pasando en esta guerra, que ha sido pues muy dolorosa, está dejando consecuencias devastadoras, pero acá nos vamos a centrar, como ya mencionaste, en organizaciones
en aquellas ONGs o demás países que también han terminado involucrados en esta situación. Por ejemplo, como ya lo mencionaste, la OTAN, que también ha tenido su parte en todo este desarrollo de lo que va de la guerra. Y por ejemplo, aparte de lo que ya, de esas discordias que tú ya nos mencionaste, pues ahora que ya estamos viviendo como tal lo que es la guerra, donde ya llevamos un montón de muertos y de bombardeos, la OTAN ha decidido aplicar sanciones económicas a Rusia. Por ejemplo, el fin de semana más reciente, lo que fue Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido e inclusive Canadá, se pusieron de acuerdo para excluir a determinados bancos rusos del sistema financiero SWIFT, que es el sistema que más mueve todo lo que tiene que ver con la bolsa en Rusia, y este posibilita los movimientos de pago entre miles de institutos financieros en 200 países. La exclusión, pues, de este sistema financiero es considerada una de las medidas más duras que además puede tomar la comunidad internacional para aplicar a Rusia, ya que esto lo que provocaría es que las instituciones financieras rusas quedaran aisladas y sus actividades globales se restringieran masivamente, lo cual sabemos que pues es muy importante todo este intercambio económico por diferentes canales en los diferentes países, y pues ahí en este momento Rusia prácticamente, como ya lo mencioné, queda incomunicada, totalmente aislada, lo cual es un fuerte golpe económico para el país. Hay también medidas punitivas, principalmente, digámoslo, a nivel simbólico, contra actores implicados pues, en esta invasión, como lo es ya el presidente de Rusia, Vladimir Putin, o también el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El Reino Unido también ha impuesto sanciones a unas 4 figuras importantes del ejército bielorruso, donde ya no se les permitirá ingresar al país y sus activos en Gran Bretaña serían congelados. Igualmente, Jorge, pues te cuento que estas son solamente algunas de las sanciones, de las medidas que han tomado como para tratar de frenar a este potente ruso, ¿no? Pero sin embargo, pues al parecer todas estas intervenciones por parte de la OTAN, de países, todas estas afectaciones al país ruso, al parecer aún, digamos que no lo han tocado. Puede que en su parte interna sí hay muchas cosas que todavía que no han salido a la luz, pero por ahora este país sigue luchando, sigue haciendo como ahí la fuerza para seguir en esta guerra, ¿no? Para no parar, porque como ya hemos visto también, varias organizaciones han intervenido, y entonces ahí es donde nos preguntamos, Jorge, ¿realmente todos estos organismos internacionales si están cumpliendo su papel, si realmente están haciendo lo que marcan sus objetivos, sus misiones? Porque pues hasta el momento lo que vemos es que día a día seguimos en grandes afectaciones y no hay para nada un avance o una luz positiva en medio de este panorama, y lo seguimos viendo en sanciones, porque este fin de semana también el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá con el G7 precisamente para replantear nuevas sanciones y aplicárselas al país ruso. Imagínate. Sí, y es que fíjate que ahorita hemos tocado el tema de la OTAN porque ha tenido una participación importante dentro del tema de la guerra. Ha sido sin duda un actor muy importante, y aparte está colocado en una posición tan delicada que va a fungir, como todo parece indicar, va a seguir teniendo esa actividad preponderante en este problema que se tiene, porque atrás de Ucrania hay otros países que tienen la intención de entrar a la OTAN porque visualizan la trascendencia de lo que puede ser Rusia, ¿no? Y las amenazas que ha hecho de aquellos países que están dentro de su bloque, dentro de lo que Rusia considera parte de su hegemonía, y que ellos están viendo el interés que tienen de ingresar a la OTAN y no lo están permitiendo. Pero no solamente la OTAN la que está interviniendo en este panorama, en toda esta historia, ¿no?
existen muchas organizaciones, bueno, no muchas, pero hay varias organizaciones internacionales que están interviniendo en todo esto también, ¿no? Y esto, pues pareciera que lejos de ayudar, como que va complicando las cosas, porque cada organización va manejando sus propios intereses, va manejando, y no solamente son intereses de la organización, sino que cada organización trae un cúmulo de influencia de todos los países que la integran. Y este es el caso de la ONU. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y que ha tenido una fuerza importante en el devenir de la historia de la humanidad a partir de que fue creada en 1949, también a raíz de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, bueno, en esta se unieron con la intención de que esta situación no se repitiera. Se unieron 51 países que establecieron como compromiso el mantener la paz y la seguridad internacional y fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de vida, los derechos humanos, y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido involucrando cada vez más en diferentes áreas que son de interés común para toda la humanidad. Actualmente, de esos 51 países originales, son 193 los miembros que integran las Naciones Unidas. En la medida en que se fueron interiorizando de la problemática que se vive en el mundo, se fueron creando comisiones que eventualmente se integran en organizaciones, digamos, autónomas. Son autónomas porque tienen sus propios intereses, sus propios objetivos, tienen claramente hacia dónde dedicarse, pero son satélites de la ONU, son los organismos que le llaman organismos especializados de la ONU. Son organizaciones internacionales que llevan a cabo sus actividades en coordinación con las Naciones Unidas mediante acuerdos internos, ¿no? O sea, no hay una independencia, hay una cohesión entre los ordenamientos de la ONU y los objetivos de cada una de estas organizaciones especializadas que dependen de la ONU. Cada organismo cuenta con su proceso interno para admitir a sus miembros, tienen su propia organización interna, en ese sentido son autónomas, y solamente nombra su propio jefe, ¿no? Vamos a nivel enunciativo, son 17 estas comisiones, pero algunas de estas para nosotros no son muy familiares y tienen una influencia muy importante, ¿no? Como entidad de la ONU, trabajan en forma independiente por sus objetivos claros, ¿no? Uno de ellos que pongo en primer lugar es el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos la repercusión que tiene una decisión del Fondo Monetario Internacional, y no solamente la repercusión en sus decisiones, sino que su intervención en el fomento y en el apoyo económico para países en desgracia o para países que tienen cierta necesidad. Existe también el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Fondo la Organización de Asociación de Aviación Civil Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es la industrial, que es la ONUDI. Esa también tiene una actividad muy notoria, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, que sin duda ha tenido una intervención en muchos países. En África tiene una postura determinante, ¿no? Para que ve aspectos de la alimentación. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la UNESCO, bueno, son 17 que sería, yo creo que no se justifica que nos vayamos a definir cada una de ellas, pero sí darnos cuenta de que estamos inmersos en una gama, en tesejo de diferentes organizaciones en donde nos desenvolvemos, y que para el caso específico de Ucrania y Rusia, en el conflicto bélico en el que estamos viviendo, ha tenido una destacada intervención, ha tenido una presencia indudable. En septiembre del 2015 los países se comprometieron, viendo a lo que es el análisis de estas organizaciones en el 2015, y ver que tienen un ordenamiento, no obedecen a lo que sucedió ahorita, no son reactivos, sino tienen una organización que a partir del 2015 establecieron 17 objetivos
y 169 metas, ¿no? Esto estaba orientado a poner el fin a la pobreza, el proteger el planeta y garantizar la prosperidad de los habitantes de toda la Tierra. Y todo esto forma parte de una agenda de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces esto también es interesante destacar porque son organismos que están interviniendo fundamentalmente. Y como decía, ya enfocándonos exclusivamente al tema que estamos analizando de la guerra, sin duda la ONU ha tenido presencia, quizás cuestionemos un poco sus resultados, pero sí ha habido presencia y obedecen también a ciertos lineamientos que tratan de aplicar en todos estos conflictos, ¿no? Que son, para dirimir resultados son complicados, ¿no? Son muy enredados. Así es, Jorge, y pues toda esta gestión, todos estos subgrupos que componen a la ONU, estas organizaciones que se supone hacen vigilancia o también precisamente hacen de intermediarios en todas las situaciones a nivel mundial, pero pues nos preguntamos también quién paga los gastos pues de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces pues ya como tú lo dijiste, los Estados miembros hacen sus contribuciones según una escala de cuotas acordadas, ¿no? El baremo se establece en función de la capacidad de pago, también de la economía y la población de cada país. Los mayores contribuyentes a esta organización son pues grandes potencias como por ejemplo Estados Unidos, China, Japón y Alemania. El total pues del personal de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas a nivel mundial era de 36.574 personas. Estas cifras son pues de el informe que el secretario general saca anualmente y son pues datos demográficos del personal que componen esta organización y trabajan además a nivel mundial porque como tú lo dijiste es una organización con presencia en todos los países. El informe más reciente pues, fue en 2019 y se supone que se refleja un presupuesto anual para lo que fue el 2021, que es como los datos más recientes que tenemos y cubre los costos de su actividad ordinaria, el personal, por ejemplo, o la infraestructura básica, que asciende a unos 3.231 millones de dólares. En cuanto a las operaciones de mantenimiento de la paz, el presupuesto vigente para el año fiscal comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 asciende también a unos 6.058 millones de dólares y pues acá tenemos como esta referencia, ¿no? También hay que decir que el gasto militar mundial ha ascendido también inclusive a más de 1.800 millones de dólares y como se puede ver pues la paz es mucho más rentable que la guerra, ¿no? Bien, también mencionamos en nuestro capítulo anterior todos los gastos que iban hasta el momento, porque además son incalculables, ¿no? Eso es un ponderado de gastos que se han invertido hasta el momento en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque vemos cómo los países han apoyado a Ucrania, ya sea con misiles, porque pues todo ha sido así, ¿no? Inversiones para la guerra, con armamento, con equipo militar, con sus propios militares, con sus ejércitos, y además también la inversión que ha tenido Rusia, ¿no? Porque Rusia se ha financiado autónomamente todo estos ataques, se ha desenvolvido autónomamente, pero entonces mira bien lo que dice la Organización de las Naciones Unidas, es mucho más rentable la paz que la guerra, y sin embargo, porque este bien es el primer antecedente de guerra que hay en el mundo, aún lo seguimos reaccionando hasta esto, y también mencionábamos que era de pronto también mucho mejor suplir otras circunstancias, situaciones graves que ocurren en el mundo, como por ejemplo lo es la hambruna, y aún así los países prefieren invertir en esto, y hay organizaciones, tal vez como tú lo mencionaste al principio, puede ser un monopolio o intereses propios que están detrás de las organizaciones o los propios países
que los lleven a invertir precisamente en este proceso y no vienen cosas realmente para la mejora del mundo, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente, fíjate que todo ese acervo económico, todo ese acervo toda esa estructura organizacional que es enorme, porque además no está concentrado en Nueva York, que es donde está el corporativo, la central, la dirección central de la ONU, sino que está diseminado en todo el mundo. Todo eso se aplica para tratar de cubrir todas esas necesidades que ahorita apuntabas de la hambruna y de cambios climáticos y de desastres mundiales que también hacen presencia. Sí, pero nos enfocamos ahora sí directamente a la guerra. Nadie se imagina, cuando uno habla, oye, ¿tú sabes cuántas guerras hay en el mundo? Uno piensa que son 3 o 4, ¿no? Pues evidentemente la de Rusia, y otra que escuché por allí, y otra, pero en realidad hay una enorme cantidad de guerras que se están desarrollando en el día con día, unas que son guerras entre diferentes países, otras que son revoluciones internas, otras guerras que no son revoluciones, pero son guerras internas, por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico, que no solamente se da en un país o en una zona, sino que hay una gran cantidad de países que en Latinoamérica, tenemos el caso de México y en Colombia y en todos lados se están dando enfrentamientos y auténticamente guerras en donde hay una gran cantidad de fallecimientos por esta razón, ¿no? Bueno, en total son 55 guerras activas que tienen la posibilidad de que se manifiesten por su trascendencia. Probablemente haya algunos detalles menores que obviamente se salen de la atención, pero 55 guerras activas que van, como decía, desde conflictos internos y revoluciones incluidas en estas las guerras que cada país libra contra el narcotráfico, y por otro lado las guerras como las que estamos viendo, ¿no? Y son de estas, vamos a destacar a lo mejor unas 5 o 10 más importantes que están prevaleciendo hasta ahorita. Y en primer lugar está obviamente la guerra entre Ucrania y Rusia, que tiene ya entre unos datos y otros datos, una información conservadora, van alrededor de 60,000 muertos en este conflicto, y que se ha extendido desde el 2014 y no tiene para cuándo terminar. Otro aspecto que también está cubriendo la ONU es la guerra entre el Yemen, que es una guerra civil del Yemen, pero también una intervención por parte de Arabia Saudita, en donde el total de víctimas, esta guerra también es reciente, viene del 2015, también se habla de alrededor de 38,000 muertos en esta guerra, ¿no? Otra que es más antigua, la guerra que se lleva a cabo en Birmania, que es un conflicto en Kachin y en Romieva. Estas vienen desde 1948 y lleva un acumulado de más de 210,000 muertos. En el año del 2022 llevamos casi 10,000 muertos, y en el 2021 11,000. O sea, son guerras que se están manteniendo, la de Afganistán, el conflicto entre Afganistán y Pakistán, que también acumula más de 2 millones de fallecimientos, ¿no? A lo largo de todo este conflicto que viene desde 1978. Son guerras que aparentemente son insolubles, ¿no? Entonces, estas tiene injerencia las Naciones Unidas y vaya que tiene trabajo, ¿no? Entonces, a veces es sencillo criticar, ¿no? En este último intervención que tuvo Guterres, el secretario general de la ONU, en su visita muy reciente, la semana pasada, a fines de la semana pasada, que se entrevistó con Putin y Zelensky. Uno esperaría con el anuncio rimbombante que se hace de la visita del secretario de las Naciones Unidas a los países en conflicto, uno esperaría que fueran a ejercer una autoridad y que en automático, ¿no? Ya llegó el hada madrina y puso su varita mágica y se resolvió el problema. Lamentablemente no es así, ¿no? Lamentablemente no. Y entonces vienen las críticas fuertes en contra de la acción de la ONU, que no se logra nada, no conquista nada. Y lo más que logró hacer y eso con miles de dudas, que fue el establecer un canal de salvamiento para las personas que están sitiadas en Ucrania. Por ser
la única organización del mundo con carácter verdaderamente universal. Las Naciones Unidas se han convertido en el principal foro para abordar las cuestiones que trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltas por un país que actúe por sí solo, o sea que está identificada las Naciones Unidas como un verdadero abogado que venga a dirimir las diferencias que existen entre los participantes en un conflicto, a sus objetivos iniciales de salvaguardar la paz, que esta es la razón de ser de las Naciones Unidas, proteger los derechos humanos como ya lo habíamos establecido, y establecer un marco de justicia internacional para promover el progreso económico y social. Y esto suena como un cuento de hadas, ¿no? Decir que a lo largo de los 70 años que las Naciones Unidas llevan de existencia, han agregado nuevos retos que la misma el crecimiento de la humanidad va alimentándole, ¿no? Es decir, el cambio climático, que es algo grave, que se está cada vez haciendo más manifiesto de esto como resultado de una contaminación del ambiente que también está imparable. El tema de los refugiados, que es el resultado de las guerras y todo, que ahorita suman en el conflicto de Rusia-Ucrania prácticamente 5 millones de personas que han tenido que dejar sus lugares de origen para ser albergados en países que abren de buena fe sus brazos, con una problemática como resultado de esto importante. El tema del SIDA, ¿no? Que también es un tema que tomó las Naciones Unidas como una bandera más en su larga lista de actividades y de obligaciones, ¿no? Si bien la resolución de los conflictos y el mantenimiento de la paz siguen siendo uno de los esfuerzos más visibles, la ONU, junto con los organismos especializados que mencionábamos, también participan en una amplia gama de actividades para mejorar la vida de las personas en todo el mundo. El socorro en caso de desastres, la educación, que también tienen una intervención importante, el adelanto de la mujer, la igualdad de los derechos de las mujeres, y el uso pacífico de la energía atómica, que es otro de los temas que también están saliendo a relucir en este conflicto entre Rusia y Ucrania, entre otros. Y bueno, hay otras organizaciones, ¿no, María Camila, que también están interviniendo en este tema de la guerra de Ucrania y Rusia? Exacto, Jorge. Y pues hago una acotación porque es un poco contradictorio y hasta gracioso, ¿no? Que se llame Naciones Unidas, pero precisamente con este listado breve que nos diste de todas las guerras que también hay en el mundo, pues al parecer no hay ninguna unión por ninguna parte. Entonces ahí ponemos en duda como la intervención o realmente la existencia de este organismo, ¿no? Pues vemos que de pronto sí tiene presencia, pero pues para eso es que existe, ¿no? Para llevar a cabo acciones que, como bien ya de pronto lo mencioné, es buscar la paz. Y pues ahorita tú mencionaste conflictos en Asia, en África, y pues el más reciente y tal vez por el momento el boom, el más popular, es en Europa. Entonces, pues también encontramos otro organismo que no es tanto a nivel mundial, es más a nivel continental, como lo es la Unión Europea. Pues esta es una asociación económica y política formada por 27 países, valga la redundancia, de Europa. Se han delegado pues parte de su soberanía en instituciones comunes para tomar, digamos, de forma democrática decisiones sobre los asuntos de interés común. Por ejemplo, la posición de la Unión Europea frente a la guerra es que condenan la decisión del presidente Vladimir Putin de reconocer las zonas de Donetsk y Luhansk no controladas por el gobierno, y la agresión militar no provocada e injustificada de Rusia contra Ucrania. También pues ellos rechazan contundentemente la participación que ha tenido Bielorrusia en esta agresión militar. El Consejo Europeo y el Consejo también de la Nación Europea se han reunido precisamente para debatir este tema.
el uso de la fuerza y la coacción para cambiar las fronteras, que es lo que ha hecho Rusia, pues no tiene supuestamente cabida en el siglo, en esta época, mejor dicho. Y pues las tensiones y los conflictos deben resolverse mediante el diálogo. Lo que pasa es que es un poco tarde, ¿no?, para hacer esta pequeña aclaración, porque ya estamos muy adentrados en este conflicto. El Consejo, también la Unión Europea está resuelta pues a seguir mostrando su solidaridad, proporcionando ayuda a lo que son todos los refugiados y apoyar procesos migratorios que están teniendo en gran parte de los ucranianos, especialmente pues hacia países europeos, ¿no? También ellos, han tomado el papel acá de coordinar con otros socios y aliados en el marco pues de las Naciones Unidas, lo que es también la OCE, la OTAN y el G7. También, como yo lo mencioné, aparte de las sanciones, la Unión Europea ha sido también de los que ha adoptado sanciones para aplicarlas al gobierno ruso, pues precisamente para tratar de mitigar la guerra, cosa pues que, como bien lo hemos dicho, Jorge, absolutamente nada ha servido. Hay como una gran, ¿cómo decirlo?, una gran discordia en todo lo que son estos organismos, porque vemos las diferentes posturas también, ¿no?, de los países que la conforman. Y por ejemplo también, como mencionábamos en días anteriores, los países de la Unión Europea por ahora lo que están buscando es independizarse del petróleo ruso, ¿no? Buscan salir de esa dependencia energética que hay, sobre todo en este continente. Y pues ellos reiteran también una exigencia pues para que Rusia cumpla con obligaciones también, porque claramente este país ha infringido un montón de normas, por ejemplo en cuanto al derecho internacional humanitario, porque ellos no han dejado ya varias veces establecer estos corredores humanitarios. Entonces, por ahora, esto es lo que ha hecho la Unión Europea, y como ya lo dije, ellos buscan consensuar entre todos los países que la conforman precisamente para un bien común. Entonces, por ahora, la forma en la que han aplicado para tratar de afectar al gobierno ruso son sanciones, más que todo a nivel económico, pero pues no hemos visto gran avance. Y por ahora la Unión Europea lo único que sigue es en reuniones. Este fin de semana, ya te mencioné, tienen una con el presidente de Estados Unidos, y su prioridad siguen siendo las ayudas humanitarias a tantos afectados, a tantos heridos, a todo lo que es el proceso de migración de personas. Y fíjate que todas estas medidas que se están tomando, estas sanciones que se han aplicado en contra de Rusia, uno quisiera que fueran también mágicas, ¿no? Y que se aplique esta sanción y el resultado es ya le dieron, como en términos boxísticos, el gancho de la quijada, ya lo noqueó y ya se declara paz, ¿no? Entonces, no es así. Sí es cierto que estas sanciones económicas han deteriorado de una manera importante la economía rusa. Sin embargo, los rusos han respondido y han establecido reacciones importantes también que han hecho vibrar, ¿no?, a países que están dependiendo del gas ruso, que los han obligado a pagar en rublos, y esto, al no hacerlo, al no cumplir con esa exigencia del proveedor del gas, les han cortado el suministro, y esto ha sido gravísimo para un par de países europeos, ¿no? Entonces, sí es un hecho que las sanciones económicas tienen una afectación, no con los drásticos que uno quisiera, pero sí están afectando y seguramente les están complicando la vida a los dirigentes rusos, ¿no? Seguramente se la están haciendo. Ahora, tú mencionaste, y esto es importante en términos económicos también, mencionaste el G7, el grupo de los 7, que es, bueno, originalmente eran 8, ¿no? Y este es otro grupo que también está interviniendo, porque es un organismo, yo le llamaría rector, ¿no? Se creó en 1975 como un foro informal donde se daban cita los líderes de los principales países industrializados del mundo, y esa era la condición para que
pudieran entrar como integrantes de este importantísimo y famoso grupo de los 7. A lo largo de los años, las cumbres anuales del grupo de los 7 se han convertido en una plataforma para determinar el rumbo del discurso multilateral y diseñar respuestas políticas a los retos mundiales. Complementa el cometido del grupo de los 20. Yo no sé si el término sea complementar. Ahorita se me ocurre que más bien es un organismo rector. Este grupo de países poderosos que están, los mencionamos: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, tienen un importante peso económico y sus decisiones, prácticamente de allí emana la rectoría del grupo de los 20, no exactamente una rectoría tajante, pero sí marcan indicadores sobre los cuales tienen que caminar las decisiones de la Unión Europea y de la OTAN. Prácticamente el grupo de los 7 es un organismo, como decíamos, rector, y ejerce una gran influencia en la Unión Europea, en el grupo de los 20, en la OTAN. Son muy influyentes, ¿no? Porque ha tenido una total injerencia en las decisiones del apoyo a Ucrania, ¿no? Es decir, ellos son prácticamente los que autorizan los presupuestos y toda la asignación económica para estas sanciones y para el apoyo de la guerra. Exacto, Jorge. Y a mí me gustaría preguntarle a nuestros oyentes cuál es su opinión acerca de la gestión de estas organizaciones. ¿Qué otras organizaciones ustedes también conocen y ven que de pronto podrían también intervenir? ¿Qué hace falta? ¿Qué podría ayudar? O de pronto estrategias que no han aplicado o que han fallado. Queremos conocer precisamente esta opinión porque claramente es muy importante estos puntos de vista y también que conozcamos cómo operan todas estas organizaciones, Jorge, y pues también encontramos dentro de esto ONGs que también han intervenido, todo lo que es derechos humanos, derecho también a la libre expresión, organizaciones de niños, organizaciones de mujeres, organizaciones gubernamentales, y como bien también pues hay a nivel mundial, pues también hay organizaciones más a nivel territorial, como por ejemplo ya lo mencionamos, la Unión Europea en Europa. Acá en América Latina también tenemos una organización, y hay otras, como tú bien lo mencionaste también al principio, ¿no? El tema de los intereses, porque por ejemplo encontramos el ejemplo, ¿no? o el caso de lo que es la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, pues que vaya, mira nomás que encontramos que uno de los promotores o creadores de esta organización es Rusia. Entonces claramente acá vemos intereses y por eso tal vez no las hemos escuchado tanto, porque pues tal vez, pues, ¿para qué van a intervenir, no? ¿Para qué luchar contra los propios intereses de su país, no? Porque supuestamente esta organización busca fortalecer la paz, la seguridad y la estabilidad. Entonces, pues acá vemos que claramente esto solo aplicará aparentemente para este país, para el país ruso, Jorge, pero simplemente doy este ejemplo puntual porque puede que este no sea el único caso. Por eso queremos que ustedes, oyentes, nos ayuden a profundizar en qué organizaciones de pronto ven ustedes que no han sido efectivas en otras situaciones, no solo en esta guerra, sino en otras percances, en otras dificultades que estén en sus países, por ejemplo, ¿qué les gustaría de pronto que hicieran más presencia? Entonces, como te digo, Jorge, este fue un barrido precisamente de estas organizaciones y principalmente de las que más han estado presentes en este conflicto y tal vez de las que más conocemos. Pero Jorge, ahí nos queda la duda, ¿no? Realmente si estas organizaciones están cumpliendo supuestamente como sus objetivos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado varias veces, aparentemente la paz, pero no vemos paz por ningún lado. Efectivamente, bueno, ya para ir cerrando nuestro tema, no debemos dejar a un lado organizaciones que no son famosas, sin embargo, han tenido acciones muy específicas que han tenido un resultado determinante en las cosas que han estado sucediendo, y me estoy refiriendo a la Organización de la Seguridad y Cooperación de Europa, a que esto lo integran 57 estados participantes tanto de América del Norte, Europa y Asia, y esto también están enfocados para garantizar la paz, ¿no?
curiosamente también están enfocados para el logro de la paz y son organismos que están, como dijéramos aquí en México, entre comillas, están haciendo su luchita, y la verdad es que los conflictos los rebasan, ¿no? Los rebasan, y por eso sí es importante lo que tú comentas, ¿no? De que ustedes, amigos que nos acompañan, háganos saber sus inquietudes y sus puntos de vista sobre esto, porque, independientemente de que sobre los puntos de vista que ustedes nos hagan llegar, vamos a estructurar los futuros programas que hagamos de este programa que tenemos para ustedes. Estaríamos estructurando este programa en función de sus propuestas, ¿no? Y esto es importante, como también hay otro grupo por ahí, la TCC, ¿no? María Camila, que también tiene una injerencia. Exacto, Jorge, no solamente son las organizaciones que nosotros conocemos, hay muchas, como ya dije, a nivel territorial que tal vez no tenemos en nuestro radar, pero para eso tenemos a nuestros oyentes, como tú lo dijiste, para construir este programa y seguir abarcando todos estos temas de interés, para también informarnos y opinar acerca de las situaciones del mundo, en este caso, organizaciones, ONGs y demás recursos que aparentemente luchan, ¿no?, para el bienestar mundial, pero entonces hoy ponemos en tela de juicio estos valores u objetivos, ¿no? Entonces para nosotros es importante conocer su opinión, que nos apoyen también para así construir nuestro próximo programa, Jorge. Bueno, no sé si por fortuna o por desgracia, como hemos visto, existen en buen número de organizaciones internacionales, existe un buen número de organizaciones internacionales que, vamos a decir entre comillas, velan por la paz y se preocupan por la convivencia pacífica y defienden los derechos humanos. ¿Y qué más hacen estas organizaciones, María Camila? Pues también buscan la forma de ser intermediarios, de crear corredores humanitarios. También pues buscan reubicar a las personas, digamos, lo que son en zonas de crear estos campamentos, reorganizarlos en otros países, prácticamente como ser intermediarios por ahora, mientras no se acabe la guerra. Lo que buscan es apoyar estos procesos, ayudar, tratar de ser apoyo en las afectaciones, y pues por ahora es sí, más o menos como lo han manejado, ¿no? Porque pues no es que se haya podido hacer mucho. Y fíjate que yo no sé si gracias a ellas, a estas organizaciones, o a pesar de ellas, solamente tenemos 55 conflictos internacionales, ¿no? A lo mejor si no existieran podrían ser muchos más, ¿no? No sé qué pensar, la verdad, pero diariamente, la realidad es que diariamente están falleciendo cientos de personas, de seres humanos que a lo mejor no tenían ni idea de por qué estaban allí, ni para qué luchan, ni por qué luchan. La verdad es que así se entregan, así son capaces de matar también, y sin embargo, esto es lo que tenemos, y sí somos testigos de actividades en favor de la paz que se están desarrollando en esto. Somos testigos de ello. Ante nuestra impotencia, seguiremos investigando, y esta es una de las funciones que tenemos aquí en este podcast de polianarquía, que vamos entendiendo el término de nuestro podcast, el nombre de nuestro podcast de polianarquía, ¿no? Hay muchas actividades de ProPaz que se están desarrollando y vamos a tratar de exaltarlas en las próximas emisiones que tengamos de este programa, ¿no? Por lo pronto manejamos esto como todo de muy buena voluntad y con los deseos de que les aportemos a ustedes cuando menos elementos de juicio y una visión panorámica de lo que está sucediendo en este mundo que estamos viviendo. Les agradecemos mucho su presencia, es para nosotros de vital importancia sus comentarios, y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado hasta ahorita. Así es, Jorge. Bueno, oyentes, estamos abiertos para leerlos, para conocer su opinión, y los esperamos en el próximo programa. Muchas gracias, Jorge. Gracias, María Camila, y nos vemos la próxima, primero Dios. Muchas gracias.